que hay muchos que agarran el camino más corto. ¿Sí? Hay muchos que se van en bus para no caminar. Como mi esposa dice que hicieron un maratón ahí en la empresa donde ella trabajaba. Y ella salió corriendo, que iba a correr el maratón, no había corrido una cuadra cuando ya no podía más. Tuvo que subirse en un carro de los que andaban ahí, el carro la llevó hasta cerca de la meta. ¿Verdad? Pero no es legal, pues. Para muchos que así hacen, ¿verdad? Muchos que así hacen, agarran lo más fácil. ¿Por qué? Porque no les gusta el compromiso, no les gusta la responsabilidad, no les gusta tener que darle cuentas. Por eso a algunos les sale más fácil ir a los grupos, oír de alguien, algún profeta que le diga lo que él quiere escuchar, profeta entre comillas, que le diga lo que él quiere escuchar, porque lo que Dios le está diciendo en esta palabra no le gusta. Por ahí aparece un fulano que se hace llamar profeta y, pues no, y me dijo que yo voy a ser un gran predicador y que voy a tener un gran ministerio y que yo voy a tener el don de sanidad y cosas por el estilo, que me voy a ganar la lotería, mil cosas. Eso parece más brujería que otra cosa. Ayer por la mañana estaba viendo yo en un canal de televisión temprano un programa de yo creo que es del Pare de Sufrir, ahí en la de South, de arriba del norte, está esa iglesia, que dice que ellos están promocionando el agua bendita. Y que si usted va a la iglesia esa y va a comprar el agua bendita que ahí venden, usted va a ser bendecido. Y aparecen ahí gente dando testimonio de que comenzaron a tomarse las gotitas de agua bendita y ya se les quitó el dolor y ya se les quitó el problema. Y ya comenzaron a sanarse y otros que comenzaron que uno que le echaba agüita a un pañuelito y se lo ponía en la cabeza, en el rostro, se le comenzó a quitar todos los dolores de cabeza. Pues estaba poniendo fácil. Y ahí va la gente porque no cree. Pero eso suena a brujería, ¿no? Acuérdense que en Brasil ellos tienen una mezcla de brujería y evangelio y un montón de cosas. ¿Verdad? Pero es falso. Dios nos prometió un mundo color de rosa, una vida color de rosa. Y de eso vamos a hablar este día. Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo 14. Libro de Mateo 14, vaya conmigo al verso 22. ¿Está conmigo? Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y leemos la palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Verso 14, capítulo 14, verso 22 del libro de Mateo nos dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía la multitud, y despedida la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viendo andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Padre buen Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta hora yo te doy la honra, te doy la gloria y te doy gracias, Padre. Te suplico que seas tú hablando a nuestros corazones, a nuestras almas, a nuestra vida, Padre. Que podamos discernir, Señor, digerir tu palabra, pero sobre todo ponerla por obra. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, amado hermano. Mire, aquí Jesús acaba de realizar, porque si usted lee un poquito ahí más arriba del verso que leímos, se va a dar cuenta que Jesús acaba de realizar un milagro, gran milagro que acaba de realizar Jesús delante de sus discípulos, y sus discípulos estaban ahí
fueron parte del milagro, o sea, ellos fueron testigos del milagro que Jesús acababa de realizar y le acababa de dar de comer a 5,000 hombres, sin incluir, dice, niños ni mujeres, sino que solo contando los hombres eran como 5,000, ¿verdad? Y sus discípulos habían sido testigos de ese milagro. Pero enseguida Jesús, dice aquí, que enseguida después de haber realizado ese milagro, dice que hizo a sus discípulos subir a un barco para que cruzaran el mar de Galilea, ¿verdad? Hasta llegar a la otra orilla. Jesús los manda a cruzar, Jesús los lleva, Jesús prácticamente los subió a la barca, porque eso es lo que dice, que los hizo subir. Prácticamente los subió Jesús a la barca para que ellos fueran y pasaran el mar, navegaran sobre el mar, atravesaran todo el mar, que tenían que llegar a la otra orilla, ¿verdad? Y mientras él despide a la multitud, dice que él se sube al monte a orar, ¿verdad? Pero mientras él ora, él va a orar, ¿verdad? Entonces los discípulos van en la barca atravesando el mar, cuando la barca es azotada, dice ahí, por un viento fuerte y las olas golpeaban contra el barco. ¿Sí está conmigo? Amén. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque dice que el viento les era contrario. La barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento le era contrario. Yo no sé, hermano, si usted alguna vez ha tenido esa experiencia de querer caminar contra el viento. Es difícil, ¿verdad? Y mucho más si es un tornado. ¿Verdad? Es difícil caminar contra el viento usted tiene que ir. Es difícil caminar contra el viento. Y imagínese en esa situación de solo que en una barca, en medio del mar, y azotado por un huracán, y estos hombres querían guiar la barca contra el viento. Entonces la barca era azotada y las olas pegaban contra esa barca, ¿verdad? Y ellos querían avanzar, pero es difícil avanzar en esas circunstancias. ¿Sí está conmigo? Amén. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros hemos estado en una situación parecida, donde todas las cosas están en nuestra contra? Todas las situaciones, todo lo que está a nuestro alrededor está en nuestra contra, está en contra de nosotros. Nosotros queremos avanzar, pero solo aparece un obstáculo tras otro, tras otro, tras otro. Un problema tras otro, una necesidad tras otro, y problemas de toda índole comienzan a aparecer, ¿verdad? Y hermano, y para el colmo, aparece delante de nosotros un nuevo obstáculo. Sobre todos esos obstáculos aparece un nuevo obstáculo delante de nosotros. Y ese obstáculo se llama temor. ¿Verdad? Porque, hermano, nosotros, como seres humanos, siempre tenemos temor a lo desconocido. ¿Verdad? Porque fíjense que dice esto aquí en Mateo, que los discípulos vieron que estaban a ellos siendo azotados por la tormenta. Estaban ellos luchando por avanzar y no avanzaban. Pero de repente miran una sombra y comienzan a pensar que es un fantasma, ¿verdad? Comienzan a temer, les comienza a entrar temor, no miedo, temor, ¿verdad? Vieron a un hombre andando sobre las olas, sobre un mar embravecido, iba un hombre caminando y dijeron lo primero que les causaba temor a ellos, y lo que a algunos nos causa temor, hay muchas cosas, pero a ellos estaban pensando en fantasmas. Y dijeron que es un fantasma. Es lo que les causaba temor a ellos. Y gritaban de miedo, aterrorizados. Estaban verdaderamente asustados.
No tenían miedo, tenían temor. ¿Verdad? Porque el temor es más poderoso que un susto o el miedo. Porque un susto es, usted lo agarra descuidado, pero ya pasó. En un momentito, ay, me asustaste, pero ya tuvo miedo de momento, pero y ahí, no, ya se calmó la cosa, pero ya pasó. Pero el temor no. El temor tiene más poder, porque el temor se mantiene permanente en nuestro pensamiento. El temor es algo que nosotros lo llevamos ya muy adentro y que comienza a brotar de nosotros cuando nos topamos con algo desconocido y comenzamos a temer, ¿verdad? Y esa cosa está dentro. Estos hombres creían mucho, quizás en espíritus y cosas por el estilo, ¿verdad? Demonios y todo, porque lo primero que pensaron era un fantasma, ¿verdad? Algo que usted no creo usted que hay un fantasma, si oye ruidos afuera de su casa y sale a ver, ¿qué fantasma? Va a ser un ladrón, ¿verdad? Porque yo le digo, yo dormí muchas veces en los cementerios, ¿no? Y yo nunca vi un fantasma. Vi un montón de ladrones ahí robando tumbas, pero no fantasmas, ¿verdad? Y como cristianos nosotros no vamos a creer en esas cosas, ¿verdad? Pero el temor está ahí. Fíjese que alguien describió el temor como, fíjese, yo estaba hoy y encontré esta definición de temor, alguien le escribió, no sé quién, dice, el temor es como un chorro de duda que fluye a través de la mente hasta que produce un canal tan grande que todos tus pensamientos se escurren por ahí. ¿Ves? Eso, así definió este varón el temor. No le fue hombre o mujer, pero aquí dice, el temor es un chorro de duda, ¿verdad? ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe, le dijo el Señor a Pedro. Es un chorro de dudas que fluye a través de la mente hasta que produce un canal grande en que todos tus pensamientos se van por ahí. Entonces se escurre todo lo que tú puedes pensar y el temor va ganando terreno y va expulsando todos los demás pensamientos positivos y comienzas a pensar todo lo negativo y todo lo que puede sucederte, pero de la parte fatal, de la parte mala, todo lo malo que te puede suceder, ¿verdad? Y ese temor es el que muchos de nosotros sufrimos o no podemos superar. El miedo y el asustarte, aunque parezcan grandes, solo duran un momentito, son temporales. Pero el temor comienza en pequeñito, casi imperceptible, pero puede crecer día con día, hasta que nos encontramos paralizados e incapaces de accionar porque tenemos temor. ¿Sí está conmigo? Amén. Existen tantas verdades y tantas variedades, quiero decir, de ejemplos de lo que nosotros tememos. Fíjense, es algo natural que nosotros temamos, pero hay cosas que son principales, temores principales que a la humanidad, al hombre, al cristiano, atacan. Fíjense. Y las tenemos que enfrentar. Tenemos que enfrentarlas y eso nos va a llegar siempre. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y sabe que el hombre, la humanidad, teme tanto a la pobreza, a la crítica, ¿verdad? A la pérdida de amor. Porque al ser humano le gusta que lo amen, ¿verdad? Y cuando siente que alguien que lo dejan de amar, entonces hasta se quiere matar. Se quiere suicidar porque el amor lo dejó, ¿verdad? Tenemos temor a las enfermedades, a la vejez y a la muerte. Y esos son cosas que todos nos vamos a sentir sí o sí, ¿verdad? El temor va a estar ahí. Porque el temor no es algo que no podamos evitar, ¿verdad? Alguien podría decirme, eso lo sufre la gente impía, eso lo sufre el mundo.
Eso no lo sufren los cristianos. ¿Será cierto eso? Alguien puede decirme, los cristianos no vamos a sufrir, ¿verdad? Porque la palabra dice que Dios nos ha dado espíritu, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que de amor, poder y dominio propio. ¿Verdad que sí? Hermano, nosotros estamos libres del temor. ¿Será cierto? Dios nos ha dado, sí, y es cierto, es verdad, que así dice la Biblia, ¿no? Porque no nos ha dado el Señor un espíritu de cobardía, dice, sino que un espíritu de amor, poder, ¿verdad? Y de dominio propio. Pero esas tres virtudes, hermano, que Dios nos ha dado, es porque aquel que es cobarde, aquel que no soporta el temor, ¿verdad? Con el poder, el amor y el dominio propio que Dios nos ha dado, nos sirve para enfrentar el temor. No nos ha dado espíritu de cobardía, pero va a llegar un momento que nosotros nos acobardamos. Y cuando llega ese momento nos acobardamos, ¿por qué? Porque sentimos temor a algo. ¿Verdad? Sentimos temor a algo. Mucha gente echa fuera todo lo de temor, por temor a perder a alguien, por temor a se mueren, por temor a la pobreza. ¿Cuánta gente se suicidaron, hermano? Por temor, porque se quedaron sin dinero, sus millones se acabaron. ¿Verdad? Se suicidaron muchas personas por temor a estar pobres. Otros se suicidan por temor a estar solos porque su esposo o esposa los deja. Por temor. Eso nos acobarda, ¿verdad? Entonces el dominio propio, el amor y el dominio propio nos sirven para enfrentar el temor. No es que no vamos a tener temor, sino que vamos a poder enfrentar el temor, ¿verdad? Porque tenemos temor a que todas esas situaciones que nos pasan, ¿verdad? A nosotros, a otros, a nosotros, ¿verdad? Podamos evitarlas. Tenemos temor a que nos pasen y nos acobardamos cuando nos pasen, pero cuando tú tienes el Espíritu de Dios, el Espíritu que Dios te ha dado, entonces nosotros podemos, ¿qué le digo?, enfrentar ese temor, ¿verdad? Porque esas situaciones de cobardía y de temor nos van a llegar, porque nos van a llegar, ¿verdad? Y no una vez, sino muchas veces. Podemos soportar pobreza, pero no la crítica. O podemos soportar, ¿qué le digo?, la pérdida de un amor, pero no podemos soportar la enfermedad. O podemos soportar la vejez, pero nos abruma la muerte. Entonces ahí donde Dios nos ha dado un espíritu de poder y de dominio para que enfrentemos esa situación. No es que no nos van a dar, no es que no vamos a tener temor. La Biblia realmente no nos dice que los hijos de Dios tendremos una vida libre de temores. No dice eso la Biblia. Sino de lo contrario, la Biblia nos cuenta historias, ¿verdad?, bíblicas, que el pueblo de Dios es atormentado por los mismos temores que el resto del mundo enfrenta. El resto del mundo tiene temores de aquellas cosas, también el pueblo de Dios. En la historia bíblica usted va a dar cuenta que el pueblo de Dios fue atormentado, tuvo temor de todas esas cosas. Por eso le digo y le vuelvo a repetir que todo lo que está escrito en este libro, todo lo que sucede en este libro, para bien o para mal, está escrito para usted y para mí. Está escrito para el pueblo escogido de Dios, porque los que pasaron, iban en la barca, no eran del mundo, eran los discípulos de Cristo. Era el pueblo escogido de Jesús. Era la iglesia prácticamente la que iba pasando por la barca, en la barca por el mar. Si está conmigo, no es para otra, no es para el mundo. Entonces, todo lo que está escrito es para nosotros, ¿verdad?
¿Cree usted que Jesús no sabía lo que les iba a acontecer en el mar de Galilea, verdad? Cuando él dijo, súbanse, lo subió. Porque fue él mismo el que los mandó a que atravesaran el lago de Galilea o el mar de Galilea. Él mismo lo subió. Miren el verso 22. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Hermano, nosotros muchas veces vamos a tener esas situaciones, vamos a tener esas angustias, vamos a tener esos problemas, muchas veces vamos a toparnos con esos temores, muchas veces vamos a sentirnos acobardados por las situaciones que nos toca enfrentar, y no pensemos que Satanás nos ha puesto en ese lugar. Porque nosotros todo el tiempo le echamos la culpa al pobre chamuco, ¿verdad? Y el pobre Satanás quizás no tiene a veces mucho nada que ver con que las cosas que nos pasan, ¿verdad? Porque en el libro de Job dice que fue el Señor quien le dijo a Satanás que hiciera lo que tenía que hacer. Si usted lee, no fue Satanás quien le dijo, dame chance, yo lo... No. El Señor le dijo, tócales, quítales, pero hazlo así, o sea, no lo vas a tocar más de lo que te permite. Y usted puede decir, entonces Jesús es malo. Dios es malo, porque Él es el que no mete los problemas, porque aquí Él fue el que metió a los discípulos en el problema. Aquí, así lo dice, no lo digo yo. Los hizo entrar, dice, a los discípulos y los tiró al mar. Y Él se fue a orar, tranquilo. ¿Cree usted que no sabía Jesús lo que le iba a pasar a esta gente? Él los mandó a que atravesaran la tormenta. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que experimentaran temor. ¿Amén? ¿Por qué? Porque nosotros, si no hemos experimentado temor, no vamos a saber cómo reaccionar ante el temor. Amén. Entonces, hermano, estos hombres acababan de ver un milagro, un grandísimo milagro. Iban felices y contentos. ¡Wow! Pero los mete el Señor a que vayan y que se topen en ese gran problema. Amén. Los lleva y los manda para que experimentaran el temor y que aprendieran a reaccionar positivamente contra esas situaciones. El temor, el miedo, la angustia de saber que vamos a morirnos. Porque muchos se paralizan del miedo. Muchos hasta se mueren del susto. ¿Verdad? Pero Dios no quiere que, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que eso es para que nosotros soportemos, resistamos y superemos el temor. Amén. Fíjense, ellos ahí, los discípulos sabían que iban a morir. ¿Cómo reaccionaron sus discípulos? Así como reacciona todo el mundo, incluyendo al pueblo de Dios. Y me preguntarás hasta ahí, ¿cómo reacciona el mundo? Tratando de demostrar que yo tengo la fuerza, yo tengo el poder, ¿verdad? Yo puedo salir del problema. Yo me metí en este problema, yo salgo, porque yo soy fuerte, yo soy poderoso, porque yo no soy cobarde, yo todo lo puedo. Y eso es lo que muchos predicadores enseñan. Tú eres poderoso, tú eres fuerte, tú eres aquí. Si fuera todo eso, ¿para qué necesitáramos nosotros a Cristo en nuestra vida? Si nosotros pudiéramos solucionar todos los problemas que vienen a nuestra vida, ¿para qué necesitáramos nosotros a que Jesús muriera en la cruz del Calvario? Si nosotros hubiéramos podido solucionar el problema que teníamos por haber pecado, amén, estábamos condenados a muerte. Si tuviéramos el poder de solucionar ese problema, ¿para qué iba a venir Cristo y morir en la cruz? Entonces eso es lo que hace el mundo. Trata de, por su propia fuerza, trata de solucionar las cosas. Amén. Así reacciona el mundo. Tratando de demostrar que yo soy el que puedo hacer las cosas, que yo soy el que tengo el poder. Amén. Fíjense, quiero que note que dice que después de que
en el verso, si mira más arribita, va a encontrar el verso 20 y el 21. Y dice, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Pero el verso 22 dice, y enseguida, o sea que nomás comieron allá, acababan de comer y enseguida el Señor los mandó a que se fueran, los metió, ¿qué le digo?, al mar de Galilea. Los mandó a atravesar el mar de Galilea. Y eso sería como las 6 de la tarde, ¿verdad? Sería como las 6 de la tarde, porque a esa hora termina el día judío, a las 6 de la tarde. Y a esa hora es que la gente prácticamente está comiendo, ¿verdad? Está comiendo la cena, la que no, ¿verdad? Y luego dice que cuando llegó la noche, él estaba solo en la playa, ¿verdad? ¿Sí está conmigo? Amén. Entonces cuando llegó la noche, ya serían como las 9 de la noche. Ya no había sol, ya estaba oscuro. Ya habían pasado 3 horas, de las 6 a las 3, a las 9 son 3 horas, eso se llama, es la primera vigilia. ¿Verdad? Es la primera vigilia, está conmigo. Porque dice que Jesús, fíjense, sigamos leyendo, perdón. 23, después de la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas. O sea, ya tenían 3 horas de andar estos gente ahí en el mar cuando la barca estaba siendo azotada por las olas, ¿verdad? Porque el viento les es al contrario. Más, oye lo que dice, más a la 4ª vigilia de la noche, Jesús ya fue a ellos. Entonces, hermanos, si a las 6 de la tarde comienza la noche, la 4ª vigilia comienza a las 3 de la tarde, a las 3 de la madrugada. Porque la noche se compone de 4 vigilias. O sea, 12 horas. Y cada vigilia se compone de 3 horas. Entonces, ya a la noche estaba siendo azotada la barca, dice, ¿verdad? Ya estaba siendo azotada la barca por el viento, más, dice, a la 4ª vigilia, o sea que ya casi la madrugada, Jesús va y va a buscar a los discípulos. ¿Sí está conmigo? Amén. O sea que toda la noche estos discípulos habían estado en el mar. Y Jesús hasta en la madrugada fue donde ellos. Pero todo esto tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito, hermano? Que sus discípulos aprendan a enfrentar el temor a la muerte. Porque ellos lo hicieron mal. Ellos estaban actuando mal. Ellos estaban actuando mal, ¿por qué? Porque estaban haciendo lo que el mundo hace. Mire, vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo 6, ahí adelantito. Marcos capítulo 6. Verso 47. Aquí encontramos, es la misma historia, solo que con un evangelista diferente. Aquí Marcos está narrando la misma historia. Amén. Y dice aquí, miren, el verso 47, dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Lo mismo que leímos en el libro de Mateo. Pero aquí cambia la cosa, porque ¿qué dice que estaba haciendo el Señor? Viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. ¿Sí está conmigo? Jesús siempre estará pendiente de la situación. Jesús siempre estará pendiente de tu situación. ¿Por qué? Porque Él ha permitido que entres en esa situación. Dice que Él estaba solo en la playa, pero Él estaba ¿qué? Viendo, porque dice que el Señor, y viéndolos que estaban haciendo ellos, remando. Amén. Pero ¿cómo estaban? Con gran fatiga, estaban cansados, ya no podían remar más. Sus fuerzas se habían terminado. Amén. Pero ahí está Jesús pendiente de tal situación.
¿verdad? Porque Él ha permitido que entremos a ese problema. Él nos hizo subir para que enfrentaran sus más grandes temores. ¿Pero está conmigo? Amén. Pero al llegar la noche, hermano, cuando todo se torna oscuro, sombrío y en tinieblas, cuando lo que tú ves solo es oscuridad. Y cuando nosotros estamos en el peor momento de nuestra situación, lo que vamos a ver solo va a ver eso: tinieblas, oscuridad, temor. ¿Por qué cree usted que los discípulos veían en la noche y en medio del mar, debajo de un tornado? No veían nada. Porque cuando hay una tormenta peor en el mar, la luna ni se mira. ¿Por qué? Porque las nubes cubren, las tinieblas cubren todo el mar. Esta gente no miraba nada, estaban en la oscuridad, solo estaban o sentían que el barco era azotado y sentían cada azote y cada azote, y mientras cada azote más les golpeaban, más temblaban, más tenían temor. ¿Por qué? Porque estaban seguros que iban a morir. ¿Sí está conmigo? Así, hermano, son los golpes que la vida le da a un cristiano. Así es la vida de un cristiano, hermano. Porque Dios nos permite entrar a esos lugares, a esas situaciones, y vamos a ser azotados. Y nos viene un golpe y nos viene otro. ¿Sí está conmigo? ¿Estamos cruzando el mar de Galilea o estamos cruzando el desierto? Pero que tenemos que llegar al otro lado, esa es la misión. ¿Se recuerda el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Dios nos metió al desierto, pero tenían que llegar al otro lado para recibir la tierra prometida. Aquí Jesús los mete al mar para que tienen que llegar al otro lado, a la ribera, al otro lado del mar. ¿Sí está conmigo? Dios metió al pueblo de Israel al desierto para que llegara al otro lado, pero ¿qué pasó? Dios estaba con ellos. Dios nunca los dejó abandonados. Dios estaba con ellos. ¿Hasta qué? Hasta que pasaron al otro lado y los llevó al otro lado. Aquí Jesús los metió al mar, ¿verdad? Para que experimentaran la tormenta. Pero en ambos casos, todos tuvieron el temor de morir. Pero Jesús estuvo con ellos hasta que llegaron al otro lado. Jesús los vio que ya no aguantaban. ¿Por qué? Porque estos hombres que estaban creyendo que con sus propias fuerzas, ¿verdad?, comenzaron a nadar contra el viento y a remar contra el viento. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que estaban en esa barca eran pescadores profesionales. Amén. Para ellos no era ninguna cosa del otro mundo estar en una tormenta en el mar, si eso era su vida, pescar. Entonces ellos dijeron: no, aquí está, no hay problema, echémosle ganas, no importa que el viento venga, vamos, entremos, porque nosotros somos profesionales, nosotros podemos, nosotros tenemos fuerza, vamos y echemos ganas. Y ahí estuvieron toda la noche. Y el Señor ahí estaba en la playa toda la noche viéndolos. Pero Él no podía llegar ahí, porque ellos todavía estaban pensando que con sus fuerzas podían atravesar el mar, que con sus fuerzas iban a vencer. Pero cuando se les terminaron las fuerzas, dijo el Señor: ahora es cuando. Ahora es cuando. Ahora es cuando yo voy. Y ahí es cuando el Señor dice que a la cuarta vigilia vino el Señor y llegó, pero dice que se les adelantó. Se les adelantó, Él quería sobrepasarlos, ir hasta adelante. Porque Dios sabe que nuestra primera reacción a los problemas es hacerlo en nuestra propia fuerza, es luchar con nuestra propia fuerza, es luchar con nuestra propia sabiduría. ¿Sí está conmigo? Es intentar llegar al otro lado por medio de nuestra propia fuerza. Pero ¿qué pasa cuando tu fuerza se termina? ¿Qué pasa cuando mi fuerza se termina? Llega el temor de que no vas a alcanzar, de
Ellos que dijeron, no, ya sin fuerzas, no, aquí ya no morimos, aquí la tormenta va a hundir el barco. Al venir la noche, la barca estaba en el mar y Jesús estaba solo en la playa. Los discípulos sabían que Jesús estaba en la playa y sabían ellos que estaban solos. Al menos pensaron que estaban solos. Y dijeron, no, hagámoslo nosotros solos, no necesitamos del Señor, nosotros lo podemos hacer. Pensaron que con sus fuerzas y conocimientos llegarían al otro lado. Pero ¿qué dice el verso 28? Viviéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. ¿Está conmigo? Amén. Jesús no les había quitado el ojo de encima, hermano. Él estaba viéndolo remar y remar y remar sin avanzar, porque el viento estaba en contra de ellos. Porque ¿qué pasa cuando confiamos en nuestra fuerza? Se acaban. Remaban con fatiga y ya no tenían fuerzas. Y eso no sucede porque nos olvidamos que nuestras fuerzas no sirven para nada. Nuestras fuerzas solo sirven para aprenderlas. Y cuando no podemos más, nos rendimos y es cuando viene el temor, viene la angustia. Pero Jesús, el que ha estado atento a nuestro cruce, ¿verdad? Porque Él está ahí, atento, viéndonos, porque Él nos puso en ese lugar. Él no ha dejado de observarnos. Jesús nunca ha dejado de observarte. Amén. La regaste, Jesús te está viendo. Hiciste algo bueno, Jesús te está viendo. Te rendiste, Jesús te está viendo. Pero mientras no le permitas a Jesús que Él tome los remos de la barca, no vamos a poder avanzar. ¿Vale? Mientras nosotros, porque el Señor no podía ir, el Señor esperó hasta que ya no tenían fuerzas, hasta que ya se le habían acabado sus fuerzas, hasta que dejaron de pelear con sus propias fuerzas. Entonces viene y se pone por delante para que lo mires y sepas que la salvación ha llegado a tu vida. Amén. Él va a tu encuentro. Fíjese, cabe notar lo que está diciendo aquí. Dice que él lo vio y a la cuarta vigilia fue, pero dice que se les adelantó. Y dice, él venía andando sobre el mar y quería adelantárseles. ¿Sí entiende usted esa situación? Fíjese, si usted va detrás de algo, va a alcanzarlos, es porque va detrás de ellos. Entonces, cuando usted los alcanza, llega por atrás, ¿verdad? Pero el Señor no quería llegar por atrás. Él quería sobrepasarlos, y cuando Él sobrepasa, en vez de alcanzarlos, los encuentra. ¿Usted está conmigo? El Señor viene a tu encuentro, ¿por qué? Porque sabe que ya no tiene fuerza. Y porque ese es el momento exacto en que Dios comienza a obrar en tu vida. Y el momento exacto cuando Él toma las riendas del barco, y es el momento exacto cuando Él te encuentra para llevarte a la orilla. Jesús siempre va a venir a tu encuentro, porque sea la situación en la que estemos pasando, sea la angustia que estemos pasando, Jesús viene a tu encuentro para llevarte a la otra orilla. ¿Por qué? Porque Él te mandó allá y Él te metió en ese barco, Él te metió en la tormenta y Él te va a sacar de la tormenta. ¿Sí está conmigo? Amén. Pero Él espera que dejes de pelear en tu fuerza. Él se va a encargar de llevarte a la otra orilla. Él se adelanta para venir a nuestro encuentro. Sus discípulos estaban muertos de miedo por el temor. No podían darse cuenta que Jesús venía a su encuentro, que venía a su rescate. Y ellos estaban temblando. ¿Por qué? Porque ya estaban pensando que se iban a morir. Pero en lugar de ver a aquel que venía a su rescate, vieron un fantasma. Y comenzaron a temblar. Y el Señor tuvo que decirles, no temáis.
no temáis, soy yo. Tened ánimo, ¿verdad? No, nada está perdido, ya vine, ya se solucionó el problema. Amén. Entonces, hermanos, nosotros vamos a enfrentar esas situaciones. Fíjense, muchas veces el temor a esas situaciones, a esas cosas, que no son inevitables, porque esas cosas son inevitables, las vamos a tener que sufrir, porque son parte de nuestra vida. Pero el temor a ellos nos impide llegar a la otra orilla. Además, nosotros sabemos que vamos a tener esos problemas. Sabemos que vamos a llegar a nuestra vejez y vamos a saber que vamos a morir. Sabemos que vamos a tener críticas, vamos a saber que vamos a estar, que le digo, a perder el amor de muchos o de alguien. Vamos a saber que vamos a estar en la pobreza, vamos a experimentar pobreza. Pero es algo que nos va a pasar. Es una ley de la vida, hermano, no la podemos evitar. Pero el temor a atravesar esas cosas nos impide ver de que Jesús está al frente de nosotros. ¿Para qué? Para encontrarse con nosotros y llevarnos a la otra orilla. Que dejemos de pelear nosotros, que dejemos de hacer nosotros nuestra lucha, porque nosotros ya no podemos. Ya se nos acabaron las fuerzas, nunca hemos podido, porque si nosotros pudiéramos llegar a la otra orilla solo, no tendría necesidad Jesús de venir por nosotros. No necesita con nosotros. Debemos de enfrentar todas estas situaciones, la pobreza, la crítica, la pérdida del amor, la enfermedad, la vejez, la muerte. Como hijos de Dios, nos llega el temor de todas esas cosas. Nos llega el temor a las sombras de la tormenta o de la noche, no nos dejan ver con claridad que Jesús viene a nuestro encuentro para llevarnos a otro lado. Porque, hermano, ahí no cree usted que había luz, que había una luna debajo en medio de la tormenta. Había solo tinieblas. Y eso no nos dejaba ver que Jesús estaba ahí al otro lado para llevarlo. Pero nos olvidamos, hermano, de que las sombras son solo eso, sombras. Amén. Y la sombra no es nada. Pero nosotros le tememos temor a la sombra. Amén. Le tememos temor a la sombra. Fíjense. Y sabe usted que cuando la luz se aleja, hasta perdemos la sombra. Para que haya sombra tiene que haber una luz. Pero nosotros le tenemos temor a la sombra no hace nada. Simplemente obstaculizarnos el paso. ¿Sí está conmigo? Amén. Fíjense. Él espera hasta la cuarta vigilia, porque la cuarta vigilia es el comienzo de la mañana. Y con la mañana también llega la luz del sol. Y la luz del sol es la luz de un nuevo día, de un nuevo amanecer. Amén. Por eso Dios espera. Llega hasta la cuarta vigilia. ¿Por qué? Porque la luz ya llegó. Ahí llega el momento que comienza, se van las tinieblas y comienza la luz y puedes ver y estás en un nuevo día, porque dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Siempre va a haber un mañana. Amén. Siempre va a haber un mañana y el Señor llega hasta la cuarta vigilia, acabar a la última de la noche. ¿Para qué? Para comenzar a mostrarnos que siempre hay un mañana, siempre hay una luz al final del túnel. ¿Ya oí la expresión? Una luz al final del túnel. ¿Sabes que dicen muchos que se murieron? Yo estaba hablando si no oyeron la prédica del miércoles, ¿sí la vieron, la del viernes? ¿No la oyeron? Ya sabía yo. El viernes yo estaba hablando acerca de los que dicen que van al infierno y al cielo. Y unos que dicen que han ido al infierno, que se murieron y estuvieron muertos y el Señor los llevó al cielo y al infierno. ¿Verdad? Y dicen todos que de repente comienzan a ver una luz allá. Una luz al final del túnel oscuro, allá se mira la luz, dice, y cuando vienen ya el Señor los despertó. Ya están aquí nuevamente. Pero que estuvieron muertos, fíjense.
Y es cierto, hermano, esa luz se mira. Se lo voy a decir por qué. Porque yo padecí de epilepsia y Dios me sanó de la epilepsia. Dios me sanó así del día para otro. El día que yo acepté a Cristo, nunca más volví a tener un ataque de epilepsia. Pero sabe que la primera vez que yo tuve un ataque de epilepsia fuerte, que yo nunca había sentido eso, yo me perdí. Yo andaba en Guatemala en un tour por ahí y me dio el ataque de epilepsia ahí, y después que me salí de la piscina que estaba bien helada. Cuando desperté, estaba en San Salvador y en un hospital. Pero lo chistoso es de que yo vi esa luz, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Yo estaba, me tenían en una camilla y es lógico que toda la gente la va a ver, pues. Es algo lógico. Pues cuando yo estaba inconsciente, pero cuando comienzas tú a recapacitar, comienzas a volver en sí, ¿verdad? Sea cual sea por la situación que estás inconsciente, en ese caso mío era por un ataque de epilepsia. Cuando yo comencé a volver en sí, comencé a ver una luz pequeñita y comenzó a expandirse así, ¿verdad? Y pum, te despertaste, y es el foco que tenés encima, y en todos los hospitales está ese foco. Es una luz circular, una lámpara circular que te ponen encima, ¿verdad? Y lógico que cuando comienzas a despertar, comienzas a ver la luz, y cuando abres los ojos, ahí está la gran luzota. Ay, pero no, yo vi la luz al final del túnel, y estuve muerto y resucité. De verdad, son falsas, son mentiras. Pero volvamos a lo que estábamos hablando. Es un pequeño chascarrillo. Mire, hermano, Dios dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. ¿Por qué temer a la pobreza, hermano? Si somos hijos de un rey. ¿Está conmigo? Amén. ¿Por qué temer a las críticas? Si Jesús jamás nos ha criticado ni nos criticará. Jesús nos dio su perdón y nunca nos criticó ni nunca nos dijo ¿por qué lo hiciste? Amén. Nunca nos cuestionó. Él simplemente nos perdonó. ¿Por qué temer a las críticas? Si Jesús nunca nos ha criticado. ¿Por qué temer al perder un amor si Dios es amor? Amén. ¿Por qué temer a la vejez si Dios es eterno? ¿Por qué temer a la muerte si Él es el camino, la verdad y la vida? Si tenemos a Dios en nuestra vida, mientras haya fe en nuestros corazones, mientras creamos que Jesús viene a nuestro encuentro, el temor va a venir, pero no se va a apoderar de nosotros. Porque para eso Dios nos ha dado un espíritu de amor, poder y de dominio propio, para poder enfrentar el temor, para poder resistir el temor y para poder desechar el temor. ¿Se está conmigo? Un escritor que no es cristiano, se llama Mark Twain, dijo, o escribió, mejor dicho, el coraje no es la ausencia del temor, sino que el coraje es la forma de cómo manejamos ese temor. ¿Verdad? El coraje es el lugar donde el temor y la fe se cruzan. ¿Amén? Donde el coraje, o sea, el poder resistir al temor es el momento o el lugar donde la fe y el temor se cruzan. La fe es más poderosa que el temor. Amén. La fe es creer en el Señor. La fe es saber que Cristo va a venir a tu encuentro. La fe es saber que Jesús es la luz en la oscuridad, en las tinieblas. Amén. Fíjense, el ejército de Israel vivía atemorizado por un hombre. Allá estaban atemorizados todo el ejército de Israel y había un hombre
un gigante, ellos miraban un gigante de 3 metros. Era un hombre, pero ellos lo que miraban era un hombre gigante de 3 metros. Y entonces Goliat jugaba sin piedad con el temor del pueblo israelita. Salía y los ofendía todos los días. Y toda la nación, todo el ejército temblaba de temor. ¿Por qué? Porque Goliat sabía que ninguno de los israelitas se atrevería a aceptar el desafío. ¿Por qué? Porque aquellos miraban un gigante. El rey Saúl estaba, ¿qué le digo?, gobernado por el temor. Primero el rey Saúl estuvo gobernado por el temor del gigante junto con su pueblo, pero después por el temor a David, porque David iba a heredar su reino. Porque Dios le dijo que le había quitado el reino y lo había dado a David. Amén. El mismo David no estuvo libre de temor. David tuvo temor antes de ir a la batalla. Amén. Pero la diferencia de David y Saúl es que él pudo ver a un gigante. Pero el único gigante que David podía ver era a Jehová de los ejércitos. Él sabía que el único gigante estaba del lado de él. ¿Sí está conmigo? Amén. Saúl veía a un gigante como enemigo. David pudo ver a Jesús que se adelantaba y se ponía delante de él para ir a su encuentro. En el momento del temor, David no vio un gigante. David, él no estaba enfrentándose a un gigante, porque sabía que el único gigante estaba con él. Aquel gigante que le había dado la fortaleza para vencer, matar al león y matar al oso. Amén. Y con esa misma fortaleza que el gigante le había dado a él, el Dios Todopoderoso. Tú vienes a mí con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has ofendido, le dijo. Porque él no vio al gigante. En ningún momento David llama a Goliat gigante. Él cuando lo mira, mientras todo el pueblo está temblando, mientras Saúl está escondido, David dice, ¿quién es ese incircunciso? Él no era gigante. Todos lo miraban al gigante. Él vio a un incircunciso que estaba ofendiendo a los ejércitos del Dios viviente. Y dijo, así como Dios me ha dado la fortaleza para matar al oso y al león, así también Dios me va a dar la fortaleza para matar a Goliat, a ese incircunciso. David jamás vio a Goliat como un gigante. Amén. Él no fue a Goliat con sus fuerzas. Él no peleó con su inteligencia. Él fue con la fuerza de Dios. Amén. Hermanos, nosotros no podemos ver a un gigante en todos nuestros problemas. Tuvo temor David, claro, pero también tuvo el coraje de enfrentarse con una onda y unas piedras a aquel que amedrentaba al ejército de Israel. Ahí se cruzó el temor y la fe. Tuvo temor, sí, pero por fe recogió 2, 3, ¿cuántas piedras? No sé, 5 recogió, pero solo una ocupó. Por fe. Cuando viene el temor, enfréntalo con tu fe. No tenemos que tener temor a las situaciones que todos le tienen, mucho menos a la muerte. Porque ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Al único que debemos de temer es al gigante. Porque Jehová tu Dios, dice el profeta, va delante de ti como poderoso gigante. ¿Cuál Goliat? Le dijo David. El gigante va delante de mí, Jehová de los ejércitos. Aquí es donde la fe y el temor se cruzan.
No tengamos vergüenza de que tenemos temor. No tengamos vergüenza de tener temor, sino que recordemos que Jesús está observando. Enfrentemos el temor en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque Jesús viene a tu encuentro para llevarte a la autoridad. Si Él te subió a la barca, no te va a dejar en medio del agua, te va a llevar a la autoridad. Y nosotros, desde que entramos al camino de Dios, desde que entregamos nuestro corazón a Cristo, desde que declaramos a Cristo como nuestro único Salvador, nos montamos en la barca. Estamos atravesando el mar de Galilea y no vamos a llegar nosotros solos. Cristo va a venir a nuestro encuentro y nos va a llevar. Y esa es la fe. Y esa es la fe que nos mantiene a nosotros como cristianos, hermanos. Y Jesús nos llevará a la autoridad. El día que nos encontremos cara a cara con Jesús, ese va a ser el día más memorable de toda nuestra vida. Y es cuando sepamos que todo lo que sufrimos en esta vida, amén, valió la pena. Porque estamos delante de la presencia del Dios Todopoderoso, de Jesús. Amén. Él viene a nuestro encuentro y eso es nuestra esperanza. Que aquel día que nos toque llegar a la otra orilla, Jesús va a venir a recoger. Amén. Esa es nuestra esperanza. No tengamos temor. Amén. Jesús viene a tu encuentro para llevarte a la otra orilla porque Él ha prometido darte la vida eterna. Porque ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El Señor está con nosotros hoy, mañana y siempre. Que Dios lo bendiga. Padre Dios, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Bendice, Señor, santo y poderoso, la vida de mis hermanos, Padre bendito Dios. Guarda su entrada y su salida, Padre bendito Dios. Señor, pero sobre todo, Padre, guárdalos en el camino, guárdalos en la calle, guárdalos en todo lugar, Padre bendito Dios. Porque tú eres ese poderoso gigante que va delante de nosotros, Señor, limpiando el camino, Padre. Te suplicamos en el nombre de Jesús que guardes a nuestros hijos, guarda a nuestros jóvenes, Padre bendito Dios. Guarda a estos jóvenes que están aquí presentes como los que están en sus casas, Padre bendito Dios. Te ruego, Señor Santo y Poderoso, que seas tú ministrando sus corazones, Padre. Que seas tú, Padre bendito Dios, hablando a sus vidas, Señor. Que seas tú, Padre bendito Dios, tocando, Señor Santo y Poderoso, sus corazones y que ellos puedan, Padre bendito Dios, un día no muy lejano acercarse a ti, Padre bendito Dios. Y así, Señor, como David, Padre bendito Dios, sabía, Padre bendito, que tú eras el quien lo protegía. Así cada uno de nuestros jóvenes, Señor, podrán saber y reconocer que hay un gigante que se llama Jesús de Nazaret, que está guardándonos todos los días de su vida, esperando a tener un encuentro con ellos, esperando a encontrarse con ellos para poderlos llevar a la otra orilla. Gracias te doy, Señor. Señor, te rogamos, Padre, que seas tú el centro de nuestros hogares, el centro de nuestras vidas, el centro de nuestros corazones. Habita, Señor, en cada uno de nosotros y guárdanos, Padre, día con día, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor los bendiga, hermanos. Bendiciones, bendiciones y bendiciones.